Y gracias al Señor por la lectura de la palabra del Señor, porque está hoy día con nosotros acá acompañándonos, nuestra hermana Lucy, y es para nosotros una alegría como familia compartir con ella estos días. Así que no solo bienvenida a este culto, sino también bienvenida a este lugar. Damos gracias al Señor por eso. Y la lectura que ella nos entregó, que estaba en el libro de Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9, una de las parábolas que el Señor entregó de varias ese mismo día en que se juntó con la gente para enseñarles y hablarles acerca del reino, el mensaje de Jesús en ese día, en esa tarde ya, porque había estado probablemente el Señor toda la mañana, según el capítulo anterior, enseñando dentro de una casa. Y recuerden ustedes que llegó su familia, llegaron su madre y sus hermanos a buscarlo, y el Señor tuvo ocasión, cuando le avisan que está su madre y sus hermanos y que le buscan, Él tuvo ocasión de decir: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Se acuerdan? Y Él respondió: he aquí mi madre y mis hermanos, los que están atentos al mensaje, que reciben el mensaje. Ellos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi madre. Y después de enseñar estas cosas, Él salió de ese lugar, de esa casa, y se fue a un lugar amplio, abierto, como era la orilla del mar, y la gente se agolpó en la orilla, en la playa, y Él subió a una barca y desde ahí les enseñaba por parábolas, dice el texto, y les hablaba acerca del reino de los cielos. Ese es el contexto en el que Jesús está. Y comienza con esta parábola, el Evangelio de Mateo comienza relatando la parábola del sembrador. Y la pregunta hoy día, después de haber escuchado acerca de esto, ¿qué es lo que un campesino, un sembrador, debe hacer primero? ¿Qué es lo primero que hace antes de sembrar la semilla? Yo no sé mucho de sembrar y menos de semillas del campo, pero entiendo que debe preparar la tierra. Debe estar la tierra lista antes de sembrar y echar la semilla. Es necesario entonces preparar la tierra. En este pasaje de Mateo 13, este relato, podemos darnos cuenta que el problema de lo que el Señor Jesús está relatando, de aquellos que son sembrada la palabra en personas de distinto tipo, y que la palabra, el fruto o la semilla no logra crecer, no logra dar fruto, es producto no de la semilla, sino que pareciera aquí que es el problema está en la tierra, en aquellos en que es sembrada la palabra. Y lo podemos ver eso en el Salmo 19, en el versículo 7. ¿Qué nos dice el Salmo 19 en el versículo 7? Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley, la semilla, la palabra de Dios es perfecta. La semilla, en este caso que Jesús está relatando, no tiene problemas. La semilla está bien, es perfecta. Pero el problema se centra en aquellos que la reciben. O en el relato de Jesús, en la tierra donde cae. Ahí está el problema. El problema está en el ser humano, en la disposición de su corazón, de cómo va a ser receptivo o no al mensaje que Dios está entregando. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? Le pregunto yo de esta manera, hoy día, ¿cómo usted recibe la palabra de Dios? De esto va a depender los resultados del resto de su vida. Va a depender de cómo usted recibe o cómo usted ha recibido, si es que fue hace muchos años,
o si usted nunca ha recibido el mensaje de Dios con pleno sinceridad y corazón, la respuesta podría ser: ¿cómo va a recibir usted la palabra de Dios? ¿Cómo lo hará para aquellos que aún no lo hacen? Dependiendo de eso, va a ser el resultado de haber recibido la palabra de Dios. Si el resultado va a ser con una cosecha abundante, con un crecimiento de la planta y una cosecha abundante, esto va a depender también de dónde fue sembrada, en qué tierra, cuál es la actitud de aquel que oye la palabra. Jesús dijo que algunos no reciben la palabra de Dios. En el versículo 19 el Señor Jesús comenzó a enseñar o a hablar a sus discípulos acerca de cómo, de explicarles la parábola. Los discípulos vieron que Jesús les habló a toda esa multitud y los discípulos se acercaron porque ellos no entendieron bien de qué estaba hablando y le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor Jesús les responde y le dice: porque para ustedes, para vosotros, dice ahí el versículo, para vosotros es dado, versículo 18, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí hay un punto claro que yo quiero que usted lo tenga ahí en su mente. El versículo 11, Mateo 13:11. A vosotros, Jesús les dijo, a ustedes es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Para algunos el Señor aclara el misterio del reino, pero para aquellos que están con su corazón endurecido, con su corazón distraído, con su vida no dispuesta a oír la palabra de Dios, para ellos no es dado el recibir el misterio del reino. Por lo tanto, en el versículo 18 comienza el Señor a mostrarles este misterio acerca del reino. Versículo 18 les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y cuando alguno oye la palabra, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los que no entienden son los que reciben la palabra y su actitud es una actitud que desconoce y que no recibe esta semilla, esta palabra, la palabra de Dios. La actitud de desconfianza acerca de lo que el Señor está diciendo. Yo creo que uno de los mayores obstáculos en el ser humano para recibir el mensaje del Evangelio es la desconfianza. Las personas no confían, los que son como los que están junto al camino y que está una tierra dura, pisoteada, que no es capaz de recibir la semilla, una tierra seca. Hermanos, esas personas son aquellas que el Señor dice que viene luego el malo y roba la semilla. Una de las formas que obra el malo, que obra el enemigo, una de las maneras que Satanás ha actuado desde el principio de la creación, es poniendo la duda y la desconfianza en el corazón de las personas. Cuando Satanás tentó a Eva, comenzó primero poniendo la duda en el corazón de ella. Y el relato de Génesis nos dice que él fue y habló a Eva y le dijo: así que Dios dijo que no podías comer de todo árbol del huerto. Y eso es una mentira, porque Eva inmediatamente le responde y dice: no fue así.
Dijo que podíamos comer de todo, pero de este árbol no comeremos. Satanás siempre quiere enredar y poner la duda, hacernos dudar, desconfiar. Entonces Satanás le cambia la mentira a Eva y le dice: es que lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces Eva comienza ahí a dudar de lo que Dios había planteado, a desconfiar, o sea que Dios me escondió esa parte. Y viene todo lo que ya sabemos, la desobediencia y la caída del ser humano. En esta primera etapa de la parábola, Jesús les explica y les dice: estos son en aquellos en que es enseñada la palabra, es entregada la palabra, pero que no la reciben, porque pronto viene el mal. Yo creo que el mayor bache, la mayor dificultad del hombre como es que en su corazón hay desconfianza, hay duda, no cree que esta sea palabra de Dios, que el Evangelio sea la obra poderosa de Dios en Jesucristo, y rechaza aquella palabra. Y por lo tanto el malo viene, la roba y lo deja sin nada. Así como en los días de Noé, porque la gente escuchó el mensaje que Noé decía acerca del diluvio y la destrucción que venía, pero la gente por más de 100 años que Noé les predicó, ellos no le oyeron, ellos desconfiaron, no creyeron y murieron anegados por causa de su incredulidad. Así también en este tiempo, el ser humano por más de 2000 años, o cerca de un poquito más de 2000, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Desde los días de Jesús, desde los días del Evangelio, ya por cumplirse casi 2000 años, es que el Señor anuncia la salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Y aún hay muchos, como aquellos que están junto al camino, que viene pronto el malo, ve ahí la palabra y la quita y pone toda la desconfianza en sus vidas. ¿Cómo oye usted la palabra? ¿Como estos? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para algunas personas el Evangelio de Jesucristo es una locura. El mensaje de salvación por su muerte en la cruz, el perdón de los pecados por el derramamiento de su sangre, es una locura que no pueden entender, que no pueden creer. Así dijo Jesús que eran los que estaban sembrados junto al camino. Pero también habló de otros, algunos que reciben la palabra, pero de manera temporal. Versículos 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos que reciben la palabra temporalmente, es esta semilla que es entregada y que cae, esta semilla del Evangelio, sobre terreno rocoso, terreno seco, sobre superficie dura, que tiene pequeña capa de tierra, donde se puede brotar y puede arraigarse levemente. Pero pronto dice que viene el sol y ahoga o seca la planta, porque no tiene raíz. Pero no tiene raíz, dice, aunque la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Este es el que oye y recibe la palabra y se alegra de emociones, son movidas, y hay personas que son más emocionales, ¿ya? Y se dejan llevar por las emociones muy rápido. Y sus emociones van de aquí para allá.
un momento están en una condición emocional y al rato ya han cambiado y están completamente diferentes. Tal vez el oír esta palabra de estas personas que son sembradas de esta manera es un estado de incapacidad de recibir la palabra y de acogerla para hacerla propia. Porque dice que al momento, dice el versículo 21, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, dice que tropiezan. La palabra no se arraiga en sus vidas, otras cosas ocupan el lugar de la palabra. Los problemas de la vida ocupan el lugar que debe ocupar la palabra. ¿Quién no tiene problemas? ¿Usted no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades en nuestra vida. Todos, hermanos. Hay personas que no resisten la persecución. Dice aquí el Señor que luego al venir la aflicción y la persecución. La aflicción son las dificultades. Hay algunos que han o hemos tenido dificultades por causa de haber creído en la palabra. Pero cuando viene alguien o algunas situaciones que nos cuestionan la palabra, que nos ridiculizan nuestra fe, que están en contra de aquello que estamos creyendo, cuando vienen las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, pronto, dice, tropiezan. Hay personas que no resisten el ser cuestionados por otros. Pero ¿cómo tú crees eso? Pero eso es para niños. ¿Cómo se te ocurre creer algo así? Eso es para gente que no usa su cerebro. ¿Cómo vas a creer en algo así? Un mito acerca de Jesús, acerca de Dios, si está probado que Dios no existe. Y cuando es cuestionada la palabra, cuando es cuestionada su fe y puesta en ridículo por otros, pronto tropiezan. Y ese gozo y esa alegría de haber oído palabra de Dios se acaba y se seca y se termina. Cuando vienen estas situaciones, estas personas prefieren dejar su fe, prefieren abandonar la palabra que habían oído y se alejan. Hermano, yo he visto muchas personas que se alejan al oír la palabra de Dios después de tener algunos problemas. En mi vida de creyente por 34 años he visto personas que reciben la palabra con gozo, pero al mayor o al menor problema, a la menor dificultad, comienzan a abandonarla y el gozo y la alegría se convierte en nada. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Cómo quieres recibir la palabra? ¿De aquellos que la reciben de esta manera? No, yo te animo a que tú no pierdas, aún en el ridículo, en la contradicción de otros pecadores. Tú mantén la palabra que has recibido, afírmala en tu ser, busca en ella y aprende y busca más y pide al Señor que afirme su palabra en tu vida. Hay otros, dice el Señor, número 3, que reciben la palabra de Dios en medio de conflictos y de intereses que los desenfocan de la vida. Mira el versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla que cae entre los espinos, la semilla que cae entre estas formas de plantas que son más agresivas, que crecen, que abarcan, dice que pronto ahogan la semilla, la buena semilla. Los espinos aquí representan, hermanos, representan los afanes de la vida, las preocupaciones, el día a día, el quehacer. El afán y el engaño de las riquezas van a complicarte la vida. Van a venir a poner en jaque tu
tu confianza en Dios. ¿Acaso cuando tú no estás con algún problema o algún familiar que se te enferma de manera grave y tú comienzas inmediatamente a decir, pucha Dios, ¿cómo? Si yo estoy confiando en ti, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué los que yo amo sufren? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Inmediatamente los afanes de la vida y las complicaciones, dice ahí, y las riquezas también, empiezan a ahogar la palabra de Dios en tu vida. Las preocupaciones, lo que es el afán del día a día, los conflictos, se dejan, vienen y hacen que la palabra de Dios en la vida de aquellas personas comiencen a ahogarla y comiencen a hacerla disminuir hasta terminar de creer. El engaño de las riquezas concentra la mente en lo material y no en lo eterno, en lo que Dios nos ha enseñado acerca de la vida, más allá de esta vida. Hermanos, las riquezas nos engañan, el afán de lo material nos hace desenfocarnos de las cosas eternas de Dios. Y aquellos que están ahí enfocados en esto es como que fuera una planta, una semilla que brota junto a la maleza, junto a lo que le complica, que le roba los nutrientes, que le roba el agua. Así también las riquezas y los afanes de la vida te roban el tiempo para la oración, te roban el tiempo para la lectura de la palabra, para la devoción, para la adoración al Señor, para el servicio a Dios. Te va robando, te va quitando y dejas de lado lo fundamental e importante para ocuparte en lo pasajero y que no edifica. Pero finalmente el Señor les habla en el versículo 23 y les dice que hay algunos que reciben la palabra de Dios y que la guardan. Mire, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos que reciben la palabra de esta manera tienen una característica aquí que dice que la guardan. ¿Se acuerdan la semana pasada en el Salmo 119, versículo 67, que leímos la primera parte donde dice que en la segunda parte del versículo 67 dice, más ahora guardo tu palabra, dice el salmista. Hermosas palabras de ese varón, como al final de que el Señor lo restauró y lo levantó, él dice, antes yo estaba lejos, descarriado, pero ahora guardo tu palabra. La misma palabra que aquí dice el Señor Jesús, más dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que guarda la palabra. Ponga usted gran atención, hermano, amigo, familia. Ponga gran atención en la palabra de Dios. Ponga toda su atención en la palabra de Dios, como se pone atención en un lugar oscuro a una linterna. Cuando hay un lugar oscuro y usted tiene que entrar, usted no entra a tientas, usted entra con una linterna o con una lámpara, con algo, y usted pone atención que la lámpara no se apague, que la linterna no se le vaya a caer, porque no la va a poder encontrar. Dice aquí, ponga atención a la palabra de Dios, como a una antorcha, dice el apóstol Pablo, en lugar oscuro. En los días de Jesús, hermanos, el Señor ahí les habla de una cosecha inmensa, abundante. Les dice que va a haber una cosecha, aquellos que reciben la palabra, que creen a la palabra, que entienden la palabra, aquellos van a dar una cosecha maravillosa. Quiero decirles que en los días de Jesús, en aquella época, un sembrador, un campesino que sembraba la semilla, lo más que podía
pretender obtener de fruto de esa semilla era a un 10 por 1. En ese tiempo no existían todas las técnicas de adelanto, de abonos, de cuidado de la tierra, etcétera, que hay hoy día. Por lo tanto, los campesinos, si recibían una cosecha, si lograban cosechar a 10 por 1, esto significa que si sembraban un grano podían recolectar hasta 10 granos de semilla después en la cosecha. Ya eso para ellos era una buena cosecha en aquel tiempo. Los campos no eran los fértiles, a lo mejor con toda la ayuda que hoy tienen, pero el Señor les habló: va a poder dar una cosecha tan maravillosa, una cosecha tan abundante, que va a poder entregar un porcentaje de 100 a 1, o de 60 a 1, o de 30 a 1, cualquiera de esas tres. Era una cosecha imposible, impensable, era maravillosa, increíble. Así es Dios. Para los de aquella época, y hago énfasis en esto, con una cosecha de un 10 a 1 ya era maravilloso, era bueno. No se podía esperar más. Pero el Señor les habla de una cosecha que era muchas veces superior a ella. Dice el Señor que aquel que oye y entiende la palabra de Dios da un fruto que produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Esto es, hermanos, algo imposible de lograr en aquella época. Así como eso es cuando Dios obra en tu vida. Cuando tú recibes la palabra, el Señor te dice que en tu vida van a ocurrir cosas que son imposibles de ocurrir. Para esa época era imposible una cosecha tan abundante como un 30, o a un 60, o a un 100 por 1. Era imposible. Así también para ti. Tú solo no vas a lograr mucho. Tú puedes dejar, no sé, algún vicio. Puedes decir: yo voy a dejar este vicio. Puedo dejar aquel pecado, aquella actitud que daña a mi vida y los que me rodean. Puedo abandonar esto y esto otro. Y puedes hacer el esfuerzo y el intento. Pero si Dios, por medio de su presencia, su palabra, no está obrando en tu vida, es imposible una cosecha abundante, maravillosa, que dé tanto fruto como solo Dios puede hacerlo. Así que Dios quiere hacer algo imposible en tu vida. Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida, que tú no puedes lograr por ti mismo, por ti mismo. Él quiere traer su palabra por medio de Jesucristo a tu corazón. El Señor Jesucristo dice: el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Cómo recibes tú al Señor? ¿Lo recibes como aquel que está sembrado junto al camino? Que pronto viene el enemigo, pone la duda y dice: no, si Jesús no es, si Dios no existe. ¿O recibes la palabra como aquel que es sembrado junto a pedregales, un terreno rocoso, árido, que no crece? ¿O eres tú como aquel que recibe la palabra, pero los afanes de la vida, las preocupaciones, dice: yo ya cuando tenga tiempo me voy a preocupar de Dios? Cuando sea más grande, cuando sea mayor, cuando ya sea viejo, tal vez me preocupe de estas cosas. Sabes que el tiempo no está en tus manos. No seas como aquellos que desestiman el valor de la palabra de Dios. El Señor te está diciendo en este tiempo que Él quiere hacer de tu vida una abundante cosecha que va a dar frutos para la gloria de su nombre. Te invito entonces a recibir la palabra. El Señor quiere que seas como aquellos que reciben la palabra, como la buena tierra, que van a dar frutos, que van a dar una tremenda cosecha. No te dejes engañar por el enemigo o por los afanes de la vida. Recibe la palabra en esta mañana que el Señor te entrega. Jesucristo es el Señor, el Salvador de todo aquel
que está necesitado. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Este tiempo es un tiempo en que la humanidad está agotada, está cansada, necesita a Jesucristo. No hay vacuna que nos alivie en la vida, no hay medicamentos, no hay nada en este mundo que satisfaga realmente el corazón del ser humano. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo es el Señor. Así que le invito a cerrar sus ojos y a recibir esta palabra del Señor Jesucristo y a atesorarla en su corazón y a escudriñar en ella aquello que es necesario para usted. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, Señor, tú conoces a aquellos que en esta mañana han oído este mensaje. Tú los estás viendo. Yo no veo nada más que una cámara delante de mí en esta hora. Pero creo, Señor, en mi corazón, que tú estás viendo, Señor, a aquellos que están ahí. Permíteme, Señor, que sean alumbrados sus ojos para oír tu palabra, para no rechazar el mensaje de salvación que hay en el Evangelio de Jesucristo. Que ellos puedan, Señor, venir a ser como la tierra más fértil, más preparada, como la tierra que fue abonada, limpiada y preparada para recibir la semilla. Señor, que no venga el malo a robar tu palabra de salvación en la vida de los que oyen. Señor, te rogamos que aquel que está ahí y que ha escuchado pueda, Señor, anhelar en su corazón guardar tu palabra y ser transformado, transformada para la vida eterna, para la gloria de tu nombre. Padre, si hay alguien así que esté en este momento, Señor, queriendo aferrarse a tu palabra, Padre, te ruego que el malo, Señor, no venga a sus vidas. Te ruego, Señor, que tú les permitas, Señor, arraigar la palabra de Dios en su corazón. Salva ahora, Señor, o sana. Bendito eres tú, Señor, que vienes a la vida del necesitado. Padre, gracias. Entrego, Señor, la vida de estas personas y ruego por ellos para que sean, Señor, salvos de esta perversa generación. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.